Gracias por acompañarnos el día de hoy. Están arribando ya los legisladores, los senadores y las senadoras de la República. En un momento más estaremos conociendo y escuchando al presidente de la mesa directiva de esta Cámara de Senadores, quien estará indicando si se está en condiciones de poder dar inicio a los trabajos del día de hoy. En la participación anterior le comentaba sobre los temas para los cuales se convocó este periodo extraordinario. En estos momentos está usted escuchando la campanilla, con eso se nos indica que ha iniciado la sesión extraordinaria en el Senado de la República. Por supuesto, a lo largo de esta transmisión estaremos comentándole sobre diversos aspectos, los diversos temas que se incluyen precisamente no solamente en la discusión, sino en la forma y el procedimiento que ha de seguir el Senado de la República para resolver los diversos dictámenes en materia energética. Lo invitamos para que se quede con nosotros. El orden del día está disponible en el monitor de sus escaños, con lo cual se informa de los asuntos que corresponden a la agenda de hoy. Les solicitamos a los senadores y senadoras ponerse de pie. Solicito ponerse de pie, senadoras y senadores. Gracias, secretaria. Hoy, 17 de julio del 2014, la Cámara de Senadores del Honorable Congreso de la Unión se declara instalada para el periodo de sesiones extraordinarias del segundo receso del segundo año de ejercicio constitucional de la 62ª legislatura, a que fue convocado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión mediante decreto publicado el 16 de julio del 2014. Los invitamos a tomar asiento. La Secretaría comunicará por escrito al titular del Poder Ejecutivo Federal, al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al presidente de la Cámara de Diputados, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y a las legislaturas de los estados de la instalación de esta Cámara. Compañeros senadores, informo a ustedes que esta mesa directiva convocó al ciudadano Arquímedes Oramas Vargas para que rinda su protesta como senador de la República a partir de la licencia autorizada al senador Humberto Domingo Mayans Canaval. En esa virtud, solicito a las senadoras y senadores Itzel Ríos de la Mora, Víctor Hermosillo Celada, Fernando Mayans Canaval, Gerardo Flores Ramírez y Adán Augusto López Hernández lo inviten a pasar a este salón de sesiones y lo acompañen durante el acto de su protesta. Por favor, senadoras y senadores. En cuanto entre. Hecho el anuncio de la declaratoria de inicio del periodo extraordinario a los tres poderes de la Unión, se inicia esta sesión extraordinaria. El primer asunto a tratar es la toma de protesta del senador de la República. Precisamente se ha conformado una comisión de legisladores para acompañar al senador de la República, que en unos momentos más estará tomando protesta, y con ello poder ocupar su lugar correspondiente en este salón de sesiones, esto como parte también de los diversos asuntos para los cuales se ha convocado este periodo extraordinario en el Senado de la República. Están ingresando a este salón de sesiones la comisión encargada precisamente de acompañar al legislador, quien ha de sustituir al senador Mayans Canaval, precisamente
en esta legislatura número 62 en la Cámara de Senadores. Vamos a escuchar esta toma de protesta, asunto para lo cual también se convocó a este periodo extraordinario. Ciudadano Arquímedes Orama Vargas, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de senador de la República que el pueblo le ha conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciere, que la nación se lo demande. Felicidades, señor senador. Senador, que ocupe su escaño a fin de que inmediatamente se incorpore a nuestros trabajos. Felicidades otra vez. Pasamos al siguiente asunto. Se recibió una comunicación del presidente de la Comisión Permanente por la que informa de los motivos que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias. Solicito a la Secretaría de Lectura el informe. Ciudadanos senadores secretarios de la Cámara de Senadores. Presente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo primero del artículo 69 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por su digno conducto, me dirijo a la Cámara de Senadores para informar acerca de los motivos y razones que originaron la convocatoria a sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores que inicia el 17 de julio del 2014, lo que manifiesto en los siguientes términos. Primero, durante la sesión del 16 de julio del 2014, la Comisión Permanente recibió de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República una comunicación con la solicitud a esta Asamblea de convocar a la Cámara de Senadores a un periodo de sesiones extraordinarias durante el segundo receso del segundo año de la 62ª legislatura. Segundo, la comunicación de referencia propone el desahogo del procedimiento legislativo los siguientes asuntos. A. Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Públicas y Privadas. B. Dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con el proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. C. El dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. D. Otro dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de los órganos reguladores, coordinados en materia de energía. Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. E. Las minutas con proyecto de decreto que remita la Cámara de Diputados a partir de las iniciativas que se aprueben relativas a la materia energética derivadas de la reforma constitucional publicada el 20 de diciembre del 2013. F. La protesta de senadores suplentes. G. Acuerdos de los órganos de gobierno. Como punto número 3,
en la misma fecha de la recepción del acuerdo referido, la Comisión Permanente aprobó la convocatoria a un periodo de sesiones extraordinarias de la Cámara de Senadores a partir del día 17 de julio del año en curso. Cuarto, el decreto aprobado por la Comisión Permanente establece que durante el periodo de sesiones extraordinarias, la Cámara de Senadores se ocupará de los siguientes asuntos. Primero, el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, la Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Segundo, el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica, la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Tercero, el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la Ley de Comisión Federal de Electricidad, y se reforman y derogan diversas disposiciones a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y la Ley de Obras Públicas y Servicios relacionados con las mismas. Cuarto, el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia energética. Se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Quinto, las minutas con proyecto de decreto que remita la Cámara de Diputados a partir de las iniciativas que aprueben relativas a la materia energética derivadas de la reforma constitucional publicada el día 20 de diciembre del 2013. La protesta de los senadores suplentes, los acuerdos de los órganos de gobierno. Y 5. La presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Senadores convocará a sesiones extraordinarias en las fechas que considere oportunas a fin de atender los asuntos antes ya descritos. Sexto, la Cámara de Senadores realizará la clausura de las sesiones extraordinarias una vez que tenga el conocimiento de lo resuelto al proyecto de decreto motivo de la convocatoria, en términos de lo dispuesto en el artículo 72 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Séptimo y último, la declaratoria de clausura se podrá realizar mediante notificación del presidente de la mesa directiva del Senado, dirigida a los senadores de la República. Es cuanto, señor presidente. Gracias, secretaria. Esta asamblea quedó debidamente enterada de los motivos del periodo de sesiones extraordinarias. Les pido unos minutos de su atención a los senadores y senadoras. Senadores, por favor. Les pido unos minutos de su atención. Compañeros senadores y senadoras, vamos a iniciar las sesiones extraordinarias para debatir y votar los dictámenes de la reforma energética que han sido ampliamente difundidos y sobre los que se han anunciado discusiones muy extensas. La participación de todos los que hagan uso de la tribuna tendrá la garantía de legalidad y certeza que nos aporta el reglamento del Senado y para ello, en mi responsabilidad del presidente de la mesa directiva, estaré atento a asegurar que se respete el derecho de todos a debatir y exponer sus argumentos, pero también porque se cumpla con los términos reglamentarios de apego al tema a discusión y de tiempo de exposición. Todos los senadores que soliciten el uso de la palabra serán atendidos con riguroso apego a lo que el reglamento del Senado prevé para cada caso. Les solicito su colaboración para que las tareas de conducción de la sesión la desarrollemos en condiciones que nos permitan cumplir cabalmente con nuestra responsabilidad legislativa. Sé que es un día largo, van a ser varias sesiones. Hoy hubo una mañana una junta de la Junta de Coordinación Política a la cual fui invitado. Estuvimos de acuerdo en celebrar el día de hoy una sesión máxima de 12 horas para poder desahogar los trabajos.
todos los días al iniciar la sesión, previamente de platicarlo con la Junta de Coordinación Política, determinaremos los números de horas de esa sesión y lo que sucederá al día siguiente. Con responsabilidad democrática y cumpliendo los principios constitucionales de la democracia representativa, desahogaremos estos trabajos y sé que el Senado seguirá siendo un Senado responsable. Solicito a la Secretaría informe al Pleno sobre nuestros dictámenes inscritos en el orden del día. Tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y la Ley de Asociaciones Público-Privadas. Este dictamen está publicado desde la mañana del miércoles 16 de julio en la página electrónica del Senado y en la Gaceta de este día, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, tenemos el dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica y la Ley de Energía Geotérmica y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Este dictamen está también publicado desde la mañana del miércoles 16 de julio en la página electrónica del Senado y en la Gaceta de hoy, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Pasamos al siguiente asunto. Tenemos también la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos, la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la Ley de Obras Públicas y servicios relacionados con las mismas. Al igual que los anteriores, este dictamen se encuentra publicado desde la mañana del miércoles 16 de julio en la página electrónica del Senado y en la Gaceta de este día. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Pasamos al siguiente asunto. Asimismo, tenemos la primera lectura del dictamen de las Comisiones Unidas de Energía y de Estudios Legislativos Primera, con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores coordinados en materia energética, se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y se expide la Ley de Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del sector de hidrocarburos. Al igual que los anteriores, el dictamen se encuentra publicado desde la mañana del miércoles 16 de julio en la página electrónica del Senado y en la Gaceta de hoy. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 193 y 195 del reglamento, queda de primera lectura. Antes de entrar a la discusión de los primeros de los dictámenes, tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett para presentar moción suspensiva. Sí, el sonido en el escaño del senador Zoé Robledo, por favor. Muchas gracias, presidente Cervantes. Solo para formular una observación al orden del día, con fundamento en el artículo 76, numeral 2, fracción primera del reglamento, y tiene que ver con la posibilidad de incorporar al orden del día o darle lectura a petición del grupo parlamentario del PRD de cuál ha sido la respuesta que le ha dado a la mesa directiva del Senado de la República la Secretaría de Gobernación a la petición que usted formuló por segunda ocasión después de la respuesta que dieron el 9 de junio a la solicitud que habíamos realizado para la transmisión de cápsulas de 10 minutos en cadena nacional de los debates que se llevarán a cabo a partir del día de hoy. Como recordamos, la solicitud que habíamos hecho tuvo una respuesta poco satisfactoria para no solo para el grupo parlamentario del PRD, sino para la propia mesa directiva, por lo cual nos habían informado, se había generado una segunda petición a partir de los argumentos de que la petición no era desproporcionada, toda vez que planteaba un tema de cápsulas. Sin embargo, a la fecha no sabemos cuál ha sido la respuesta de la Secretaría de Gobernación y quisiéramos saber en el grupo parlamentario del PRD cuánto tiempo más nos vamos a esperar o qué medida podemos tomar
a algo que pareciera casi un desacato de la Secretaría de tener una respuesta formal al Senado de la República. Se lo aprecio mucho, senador. No tenemos ahorita en el orden del día comunicaciones, pero independientemente del informe, se presentó, ahorita voy a pedir exactamente la fecha, desde el momento que me lo pidieron ustedes en su grupo parlamentario en la comisión, que me invitó la Comisiones Unidas Dictaminadoras a aclarar este punto, desde ese momento, junto con sus asesores del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, así como los senadores y senadoras interesados en el tema, se formuló la solicitud a la Secretaría de Gobernación. Al día de hoy, antes de iniciar, consulté si había una contestación formal, independientemente que hemos seguido insistiendo. No la ha habido. A partir de esta proposición de usted, más que incorporarlo en el orden del día, seguiré insistiendo para que haya una contestación formal por escrito durante la sesión y le daré lectura inmediatamente y le estaré informando por esta vía al Pleno y también a su grupo parlamentario de lo que esté pasando en el día de hoy. Hemos estado atentos y es exactamente en los términos en que se construyó con su grupo parlamentario. Gracias a usted, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Manuel Bartlett. Con su venia, señor presidente, señores senadores y senadoras, cuando se inició la discusión, llamémosle así, de la reforma constitucional energética, presentamos una moción suspensiva. ¿Por qué presentamos una moción suspensiva? Bueno, apoyados en la legislación fiscal, está establecido que no se puede legislar si no se tiene perfectamente claro cuál es el impacto económico fiscal de lo que se está poniendo a discusión. Desde entonces señalamos que no ha habido ni en la reforma constitucional ni ahora en las secundarias, no ha habido ninguna explicación, ningún planteamiento sobre el impacto económico fiscal que va a tener esta reforma. Tenemos todos los datos, ¿verdad? Los hemos presentado a la presidencia para que sean parte de estas discusiones y los vamos a repartir a la prensa el día de hoy. Lo que han ocultado en toda esta discusión sobre el fortalecimiento de Pemex, el fortalecimiento de la CFE, es totalmente falso, ¿verdad? No se va a fortalecer a Pemex y lo vamos a demostrar cuando analicemos las leyes respectivas y todo lo que se plantee. Se va a liquidar a Pemex, pero como el presupuesto depende en un 35-40% de lo que aporta Petróleos Mexicanos, ¿verdad?, han establecido un sistema paulatino, ¿verdad?, para poder, según esta idea absurda, que no tiene ningún fundamento, para ir esperando a que las inversiones extranjeras y la explotación del petróleo por las transnacionales produzca más petróleo y puedan pagar algunos recursos adicionales, pero mientras esto suceda, Petróleos Mexicanos va a seguir siendo explotado de una manera brutal por la Secretaría de Hacienda y el presupuesto de la Federación. Y han establecido un régimen diferenciado. A Pemex se le va a seguir cobrando y lo vamos a ver en las iniciativas de leyes que están de secundarias que están en Cámara de Diputados, que ya se conocen, ¿verdad?, y en lo que aquí vamos a analizar, han establecido un régimen diferenciado. A Pemex no se le quita un centavo de lo que se le extrae hoy. Es decir, y en el fondo está claramente establecido, en el fondo fiscal este supuesto, va a tener que seguir aportando el 4.5 del Producto Interno Bruto a la Secretaría de Hacienda. De manera que Pemex sigue con la misma carga fiscal mientras no se regularice y obtengan recursos adicionales. Y en cambio, a las transnacionales, a las empresas extranjeras, les van a cobrar una cantidad absolutamente inferior. De esa manera, lo que vamos a tener es un impacto fiscal diferenciado, esperando que de alguna manera ExxonMobil y British Petroleum perforen todo el país,
se vayan a sacar del shale gas lo que puedan, empiecen a producir el dinero que sustituya lo que Pemex está produciendo, y por lo tanto, al tener ese régimen diferenciado, las empresas extranjeras van a beneficiar de una ganancia y Pemex va a seguir igualmente explotado. Esto lo tenemos absolutamente demostrado y lo vamos a entregar a los medios porque es un trabajo que amerita cierta dedicación y análisis. Vamos a tener un hoyo fiscal de diversas dimensiones según proceda este mecanismo. Es un régimen, es un hoyo fiscal que va de los 200,000 millones a 800,000 millones de pesos. Esto significa, ¿verdad? Significa definitivamente la muerte de Petróleos Mexicanos, que está definida también en las otras leyes, ¿verdad? Pero vamos a quedar con un enorme problema económico en el país, que es el que se han negado a presentar, a discutir un déficit fiscal que puede llegar a 800,000 millones de pesos. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a llegar a una quiebra de las finanzas públicas, Lo decíamos entonces, están lanzando Peña Nieto y ustedes con la aprobación que van a hacer, están lanzando al país a un desastre financiero. No es posible pensar que con esa diferenciación entre los impuestos a Pemex, que le siguen extrayendo todo, y los extranjeros que van a tener un régimen fiscal diferente, vamos a poder sustituir los recursos de Pemex en tanto que lo liquidan. Es un acto de una absoluta irresponsabilidad del presidente de la República, de su secretario de Hacienda y quienes lo sigan en este propósito. ¿Qué va a pasar con un déficit fiscal de 800,000 millones? Lo que va a pasar es que lo va a tener que pagar el pueblo de México, porque van a tener que buscar esos ingresos a riesgo de la quiebra total del presupuesto nacional. Van a tener que ir por otros impuestos más y además otro asunto que tampoco han querido discutir, toda la distribución que hay para los estados y los municipios, pues va a ser imposible, porque con ese déficit de 800,000 millones, 200 y pico de mil a 800,000 millones, los estados de la República se van a quedar sin recursos. Es una catástrofe financiera y este Senado, que es el representante de los estados y por tanto también de los municipios, va a aprobar estas cuestiones, ¿verdad? Que van a dar al traste, uno, al presupuesto nacional, que se va a tener que recuperar a través de nuevos impuestos enormes, porque el hoyo fiscal es gigantesco, y van a tener que reducir, si no eliminar, la participación a estados y municipios. Yo por eso presento, y no necesito más datos que lo que conocen los senadores, una moción suspensiva. Está en la ley perfectamente establecido que antes de discutir cualquier legislación se tiene que conocer el efecto financiero de ella y nunca lo han presentado. Votaron mecánicamente como todo y desecharon la moción suspensiva que presentamos. Hoy volvemos a lo mismo. Ahí están los datos, los estoy presentando a los medios de comunicación, va a estar en la Gaceta y en el Diario de los Debates, y ustedes van a ser responsables de que se apruebe esta locura financiera, porque va a traer resultados nefastos, una diferencia entre lo que le van a cobrar a Pemex y una mucho más baja taxación de impuestos a las empresas extranjeras. Y la locura es de que vamos a tener más petróleo y que por eso habrá más dinero. Si se hace un análisis elemental de lo que se tardan en obtener petróleo y por tanto poder pagar este impuesto reducido que se les pondrá a las empresas extranjeras, más la posibilidad que tienen, de acuerdo con los contratos que se van a hacer, de recuperar antes de participarle al Estado ganancias o beneficios, van a tener que recuperarse de la inversión. Entonces va a pasar un largo tiempo, ¿verdad?,
para que empiecen a producir petróleo, pero como es el petróleo nacional, Pemex va a estar atado desde el principio. Esa entrega del petróleo y de la electricidad también a los intereses extranjeros nos lleva a una brutal crisis con un hoyo, repito, de 800,000 millones. Yo les diría a los senadores y senadoras, ¿van a aprobar esta catástrofe financiera sin siquiera conocerla? No hay un solo estudio, una sola línea que explique cómo van a hacer esto, sino que están en las iniciativas de ley secundarias. Y mientras eso no se conozca, no se podría aprobar aquí una legislación que va a significar un hoyo fiscal de enormes magnitudes y que va a poner al país en una brutal vulnerabilidad que no es más que una irresponsabilidad del presidente de la República en su desesperación por servir a los intereses extranjeros, por hacerlo rápidamente. No se debe de votar esto por ley. Por eso hemos presentado una moción suspensiva, ahí están los datos, y yo retaría a cualquier senador o senadora que nos dijera lo contrario, porque está basado en lo que son las iniciativas en materia fiscal en las leyes secundarias. Vamos al desastre financiero provocado por una prisa del presidente de la República de servir a los intereses extranjeros. Yo les ruego, señores senadores, que voten a favor de esta moción suspensiva para no ser responsables el día de mañana, próximamente, de un desastre financiero de este país. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, senador. Solicito a la Secretaría consultas. Solicito a la Secretaría consulte a la Asamblea en votación económica si se admite a debate la moción presentada. Consulto a la Asamblea en votación económica si es de aceptarse la moción presentada por el senador Bartlett. Quienes estén a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo levantando su mano. No se aprueba la moción, presidente. Gracias, secretaria. Desechada la moción suspensiva, continuamos con la discusión del dictamen. Consulte ahora a la Secretaría de la Asamblea en votación económica si se autoriza que se dispense la segunda lectura del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la Ley de Hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, Ley Minera y Ley de Asociaciones Público-Privadas y se ponga a discusión de inmediato. Consulto a la Asamblea en votación económica si autoriza se dispense la segunda lectura al anterior dictamen. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo levantando su mano. Sí se dispensa la segunda lectura, presidente. Gracias, secretaria. Se concede el uso de la palabra al senador David Penchina Group para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Energía en términos de lo dispuesto por el artículo 196 del reglamento. Con su permiso, señor presidente, compañeras senadoras y senadores del Senado de la República, acudo a esta tribuna con el fin de presentar el dictamen de la reforma energética que contiene la Ley de Hidrocarburos, modificaciones a la Ley Minera, a la Ley de Inversiones Extranjeras y a la Ley de Asociaciones Público-Privadas. El dictamen hoy a discusión que se presenta acrecentará la seguridad energética del país y generará mayores tasas de crecimiento económico y un aumento en la generación de empleos. Eso es riqueza social y bienestar colectivo para todos los mexicanos. Como toda la reforma energética en su conjunto, fortalecerá y encaminará a Pemex como una empresa productiva del Estado
dotándola de una mayor autonomía presupuestaria y de gestión. Estamos convencidos que el resultado de este debate y aprobación de las leyes en materia energética, adicionalmente a lo mencionado, ocasionará en nuestro país aumentar la producción del petróleo y de gas natural, alcanzar mayores tasas de restitución de reservas del petróleo y del gas, fortalecer la red de transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos, disminuir los costos de producción de energía eléctrica en base al beneficio de todos los mexicanos. En materia de exploración y extracción de hidrocarburos, atendiendo al mandato constitucional, el dictamen establece las bases para que el Estado realice las actividades de exploración y extracción del petróleo y demás hidrocarburos, ya sea mediante asignaciones con empresas productivas del Estado o a través de contratos con estas o con particulares. El dictamen, en particular sobre la Ley de Hidrocarburos, prevé un marco normativo eficiente, estableciendo atribuciones claras para cada una de las autoridades que participarán en el sector. Como para el caso de asignaciones de la Secretaría de Energía, será la responsable de otorgar y modificar las asignaciones, y la Comisión Nacional de Hidrocarburos será quien previamente emita opinión respecto al otorgamiento de dicha asignación. Para el caso de los contratos de exploración y extracción de hidrocarburos, el dictamen establece que la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como la responsable de suscribir dichos contratos a nombre del Estado, previa celebración de un proceso de licitación pública internacional, el cual será público y el fallo deberá ser objeto de la máxima publicidad posible. Continuando con los contratos, el dictamen prevé que la Secretaría de Energía diseñe los mismos y así como las licitaciones. Por otro lado, Hacienda y Crédito Público, encargada de las finanzas nacionales, aportará los términos fiscales de dichos contratos. Para el caso de posibles yacimientos fronterizos, el dictamen, buscando asegurar que los recursos petroleros que corresponden a la nación sean debidamente protegidos, prevé la participación obligatoria de una empresa productiva del Estado, es decir, Petróleos Mexicanos, en aquellas áreas contractuales en las que exista la posibilidad de encontrar alguno. Asimismo, y como el caso de los yacimientos transfronterizos, el presente dictamen contempla la posibilidad de la participación obligatoria del Estado en los contratos para los siguientes casos: cuando el área contractual coexista a distinta profundidad con un área de asignación, cuando existan oportunidades para impulsar la transferencia de conocimiento o tecnología para el desarrollo de Petróleos Mexicanos u otras empresas productivas del Estado, cuando se trata de proyectos que se deseen impulsar a través de un vehículo financiero especializado del Estado mexicano. Con lo anterior, y no solo se busca proteger la seguridad energética del país, sino fortalecer a Pemex, que es y seguirá siendo de todos los mexicanos, con la transferencia del conocimiento que podrá aplicar en todos los campos petroleros. Amigas y amigos senadores, el presente dictamen traerá múltiples beneficios a muchos y diversos sectores de la economía formal del país. En este rubro cabe mencionar que el dictamen prevé que para el caso de las concesiones mineras, cuyo objeto sea la explotación del carbón mineral, se podrá adjudicar directamente a los titulares un contrato para, exclusivamente en exploración y extracción de gas natural contenido en la veta de carbón mineral, en las áreas donde efectivamente se estén realizando o se realicen o se vayan a realizar actividades de la extracción de este mineral. Esto siempre y cuando los concesionarios acrediten la capacidad técnico y financiera. Esto siempre y cuando se haga de manera transparente a procesos de licitación pública con la máxima publicidad. Ahora bien, y en relación a las actividades del tratamiento y refinación del petróleo, procesamiento de gas natural e importaciones y exportaciones de hidrocarburos, gas licuado, petróleo, petrolíferos y petroquímicos estarán sujeta únicamente a un régimen de permisos, todos ellos tutelados y otorgados por el Estado a través de la Secretaría de Energía. Asimismo, y de igual forma de las actividades antes señaladas, el transporte, almacenamiento, distribución, compresión, licuefacción, descompresión, regasificación y expendio al público de hidrocarburos, gas licuado de petróleo,
así como petrolíferos y petroquímicos, también estarán sujetos al régimen de permisos, pero estos estarán otorgados por la Comisión Reguladora de Energía. Nuevamente me gustaría enfatizar que el presente dictamen, en búsqueda de fomentar el desarrollo de la industria petrolera en el país, prevé que el conjunto de actividades de exploración y extracción de hidrocarburos que se realice en territorio nacional a través de asignaciones y contratos, que deberá alcanzar un promedio al menos del 35% del contenido nacional para el 2025, partiendo del 25% a partir de la aprobación de esta reforma. No puedo dejar de concluir sin agradecer a todas y todos los integrantes de la primera y de la segunda comisión que nos dimos a esta ardua tarea de poder construir este dictamen. Respetamos a todas las voces y las naturales diferencias, máxime en un tema que se ha significado en las últimas décadas por polarizar las opiniones de carácter político. En aras de la representación Senador Penchina, popular, ¿me permite un momento, por favor? Sonido en el escaño del senador Pedraza. Gracias, presidente. Yo quisiera pedirle que llame la atención a este pleno, por favor, porque hay una serie de murmullos y desatención y no estamos abordando cualquier discusión. Estamos abordando una de las más importantes discusiones político-históricas en este país y este pleno merece estar concentrado en esa discusión. Esta mesa directiva considera muy atendible la petición del senador Pedraza. Continúe, senador Penchina, por favor. le agradezco la moción, senador Pedraza. Concluyo reconociendo el trabajo de todos. Dirimamos nuestras naturales diferencias en la racionalidad de lo que le ha costado a México construir una democracia representativa. Gracias por su atención. Este es el dictamen que a nombre de la Comisión de Energía tengo el privilegio de poderle presentar a esta soberanía. Por su atención, muchas gracias. Gracias, senador. Se concede ahora el uso de la palabra a la senadora Sonia Mendoza Díaz para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera en términos de lo dispuesto por el artículo 196 de nuestro reglamento. Con permiso de la presidencia, señoras y señores senadores, vengo a esta tribuna a presentar a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Primera el dictamen por el que se expide la Ley de hidrocarburos y se reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera, de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas que se discuten en este acto. Quiero iniciar mi intervención señalando las razones por las cuales es necesaria una reforma energética. Petróleos Mexicanos, Pemex, tiene una elevada carga fiscal, pasivo laboral y falta de recursos para la inversión en la modernización de sus instalaciones. Pemex aporta entre 35 y 38% de los recursos que requiere el país, razón por la cual no puede utilizar sus propios recursos para crecer y fortalecerse. Nuestro país no produce suficiente gas natural ni cuenta con la infraestructura requerida para distribuirlo. A pesar de que México es la séptima potencia productora de gas, aún así tenemos que importar el 30% del gas licuado que se consume en el mercado nacional. Por lo que respecta al sector eléctrico, en nuestro país la demanda del fluido eléctrico crece a mayor nivel que los kilómetros del circuito de transmisión que se instalan para prestar el servicio a las familias mexicanas. Por si fuera poco, las tarifas del servicio eléctrico son superiores en 25%, aún con subsidio respecto a los Estados Unidos de América. Es importante destacar que los senadores del PAN, desde la iniciativa de reforma constitucional que presentamos ante la Comisión Permanente el 31 de julio del 2013, impulsamos un modelo competitivo, tomando como referencia las mejores prácticas internacionales en la materia, impulsando el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad. Propusimos un esquema bien definido de administración de la renta petrolera a través del Fondo Mexicano del Petróleo, que maximizara la utilidad sustentable y responsable en un marco de transparencia y compromiso con las generaciones futuras. Las y los senadores de mi grupo parlamentario votaremos a favor de la reforma energética porque los distintos dictámenes que se someterán a la consideración del Pleno reflejan en gran medida
la propuesta de acción nacional, misma que garantiza el dominio inalienable e imprescriptible de la nación sobre los recursos del petróleo y los hidrocarburos, así como el fluido eléctrico. Pero viendo más allá de posiciones partidistas, el Grupo Parlamentario del PAN votará a favor de los dictámenes porque el petróleo y la energía eléctrica no se privatizan. Entrando de lleno al dictamen que nos ocupa, la expedición de la Ley de Hidrocarburos y la reforma a la Ley de Inversión Extranjera de la Ley Minera y de la Ley de Asociaciones Público-Privadas que estamos discutiendo propiciarán grandes beneficios para las generaciones futuras de los mexicanos. Entre otros aspectos, la expedición de la Ley de Hidrocarburos permitirá la inversión de empresas nacionales e internacionales en la exploración y extracción de gas natural. Esta situación generará un aumento considerable en la producción del gas natural, que es más barato para generar electricidad y menos contaminante. Esta medida propiciará una disminución paulatina en el precio de la energía eléctrica. El campo mexicano también será beneficiado con la reforma, porque el aumento de la disponibilidad de gas natural facilitará contar con insumos para elaborar fertilizantes a precios más bajos. Respecto del petróleo, la reforma promoverá el fomento de cadenas productivas locales para el fomento de la inversión directa en la industria de hidrocarburos, con especial atención a las pequeñas y medianas empresas. Una vez aprobada la reforma, se permitirá la implementación de apoyos para el suministro de combustibles y electricidad a precios accesibles en zonas rurales y urbanas marginadas. Mención especial merece el aspecto referente al régimen jurídico de la autorización para el uso, goce o afectación de tierras. Se establece una contraprestación por el uso de las tierras entre asignatarios o contratistas y los propietarios de las mismas, es decir, los campesinos y los propietarios de terrenos serán beneficiados por la riqueza encontrada en sus propiedades. Se elimina por completo cualquier posibilidad de que el Estado expropie la tierra a favor de las empresas para realizar las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. En cambio, se establece un esquema de ocupación temporal por el que los dueños de terrenos serán indemnizados a valor comercial por el uso de su propiedad o recibirán un porcentaje de las utilidades de las empresas. Los términos serán negociados y acordados entre los propietarios o titulares de los terrenos y los asignatarios o contratistas. También debe destacarse que la reforma inhibe la posibilidad de que los derechos de los campesinos sean atropellados por los contratistas, empresas petroleras o gaseras, privilegiando el derecho de los propietarios de no perder sus tierras. En cuanto a la reforma a la Ley de Inversión Extranjera, se permitirá y fomentará el desarrollo de una industria naviera nacional asociada a las actividades de exploración y extracción, que generen un efecto positivo en la economía nacional. La reforma a la ley minera agrega a los supuestos de cancelación de una concesión minera la omisión por parte de un concesionario de informar acerca del hallazgo de cualquier hidrocarburo en el área concesionada. Todo lo anterior se puede traducir en que la economía mexicana podría crecer hasta el 2% adicional. Se generará inversión privada adicional del orden de 20 a 30 mil millones de dólares por año. Se generarían 100,000 empleos adicionales cada año. Existe la posibilidad de disminuir el costo de la energía eléctrica hasta un 40%. Esta reforma fortalece la soberanía energética y garantiza la conducción estratégica del sector por parte del gobierno. Al incrementar la producción y depender en menor medida de las importaciones de gasolinas, de gas natural, de gas LP y de los petroquímicos. Que quede bien claro, México siempre mantendrá la propiedad de las reservas y recursos energéticos. La reforma no pone en peligro la soberanía energética de nuestro país. Hemos logrado un cambio trascendental, hemos roto un tabú que permaneció durante décadas y que impidió el crecimiento de México. En 1938, las condiciones económicas y políticas de México eran otras, por lo que la decisión del presidente Lázaro Cárdenas del Río tuvo una razón de ser. Hoy vivimos en un mundo globalizado en donde el Internet y las telecomunicaciones han acortado distancias y brechas. Por eso, México requiere y debe enfrentar los retos del presente siglo. No podemos seguir viviendo en el pasado con modelos que caducaron y que únicamente sirven para el discurso.
Veamos el futuro con optimismo y con la confianza de que hemos sentado las bases para que nuestro país crezca y para llevarlo al nivel en el que todos queremos verlo. Muchas gracias, compañeros. Gracias, senadora. El dictamen viene acompañado de 22 votos particulares, los cuales están publicados en la Gaceta. Para cumplir con su desahogo con fundamento en lo dispuesto por el artículo 199 del reglamento, harán uso de la palabra sus autores en estricto orden alfabético para presentar su respectivo voto particular hasta por 10 minutos. En consecuencia, tiene el uso de la tribuna el senador Miguel Barbosa Huerta hasta por 10 minutos. Aún veo desanimada esta sesión y de verdad es una reflexión a todas y a todos los senadores. Es un momento histórico que nos ha tocado vivir. Comportémonos a la altura de esto. De verdad, hagamos gala de nuestro papel de legisladores. Señoras y señores, utilizo mi voto particular para expresar también la posición de mi grupo parlamentario respecto al presente dictamen. Hago uso de la palabra para hablar en contra de esta reforma, porque de aprobarse dañará gravemente al patrimonio de nuestra nación. Para los integrantes de la 62 legislatura, este día y los subsecuentes de este periodo extraordinario serán de gran importancia. Días de tormenta y horas de definición. Lo que digamos y el sentido de nuestros votos ejemplificarán nuestras dimensiones como legisladores, a quién representamos y lo que defendemos. Los grupos parlamentarios del PRI, del PAN, del Partido Verde Ecologista han determinado llevar adelante este paquete de reformas para que, bajo la figura de contratos en sus diversas modalidades y licencias, se privatice la producción de hidrocarburos, se entregue la renta petrolera a particulares y Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad desaparezcan. Ante la urgencia, ansias y soberbia de los que condujeron los trabajos de las comisiones dictaminadoras, nuestro grupo parlamentario defendió la legalidad y la dignidad del Senado. Confiamos en la institucionalidad de la presidencia de la mesa directiva de esta Cámara y en la palabra empeñada para que el Pleno se conduzca de acuerdo a lo establecido por el reglamento, la ley orgánica y la Constitución que protestamos respetar. Hago uso de la palabra porque estamos orgullosos de representar en esta tribuna a los millones de mexicanos que se oponen a esta reforma y que serán afectados por el aumento de los precios de los combustibles, la pérdida de empleos y de su patrimonio. Lo que defendemos es el patrimonio nacional y los recursos naturales esenciales para nuestro desarrollo como país. La lógica de los intereses y la vocación para rematar nuestros recursos energéticos llevará a una larga serie de votaciones mecánicas, mayorías construidas bajo la sombra del chantaje y de acuerdos inconfesables. En esta reforma existe un doble engaño. La primera mentira: se dijo que no se privatizaría el sector energético
Pero el contenido de las 14 reformas que discutiremos es completamente privatizador. Privatiza la renta petrolera, la extracción de petróleo, del gas y la refinación. Privatiza el transporte, el almacenamiento y la distribución. Privatizan toda la cadena de valor de los hidrocarburos, pero lo que no lograrán privatizar es la historia del petróleo en México. Privatiza la industria eléctrica en todas sus acepciones: generación, transmisión y distribución. La segunda mentira: se dijo que la reforma traería beneficios inmediatos a la población al bajar el precio de las gasolinas, el gas y la electricidad. Por el contrario, estos siguen y seguirán aumentando. La propuesta de reformas que pretenden aprobarse abre peligrosamente la ruta de la polarización social. Construir alianzas para excluir a las posiciones que consideran que el sector energético no debe privatizarse daña la convivencia democrática y demuestra la falta de visión del actual gobierno de la República. Del lado del gobierno no existen estadistas que puedan comprender las dimensiones del error que están cometiendo. Están hundiendo al país y cediendo al chantaje en perjuicio de los intereses de la nación. Nosotros estamos plenamente convencidos que la decisión del general Lázaro Cárdenas del Río de nacionalizar la industria petrolera en 1938 fue la correcta y nuestra prioridad es que a la brevedad vuelva a ser así. Refrendamos el compromiso del general Cárdenas para que el sector energético sirva a los intereses nacionales y sea el motor de nuestro desarrollo. Para el PRD, su dirigencia, sus grupos parlamentarios y sus militantes, resulta muy importante que la sociedad conozca los motivos por los cuales nos oponemos a esta reforma. Las compañías petroleras transnacionales serían dueñas de nuestro petróleo a través de varias modalidades de contratos y licencias. El desempleo aumentaría porque Pemex y CFE serán desplazadas por empresas extranjeras. Campesinos e indígenas serían despojados de sus tierras para entregárselas a empresas transnacionales. Se fomentaría la corrupción para beneficio de empresas extranjeras, de funcionarios e inclusive de algunos legisladores que promueven estos cambios. Señoras y señores, quienes piensen que el tema termina con las votaciones de estos días, se equivocan rotundamente. Repito, quienes piensen que el tema se termina con las votaciones de estos días, se equivocan rotundamente. Se trata de un capítulo más en una larga lucha en donde las fuerzas nacionalistas y progresistas defendemos a nuestro país. La inminente aprobación de estas reformas, lejos de desanimarnos, fortalece nuestras convicciones en la lucha por la defensa del petróleo y nuestros recursos naturales. Está en marcha la recolección de firmas para lograr una consulta popular que revierta este atraco a la nación. El voto de decenas de senadores o centenas de diputados no podrá, óiganlo, contra la voluntad de millones de ciudadanos que apoyan la consulta popular. Algunas voces viperinas han declarado con cierto cinismo que el PRD pierde esta batalla. Quien pierde con esta reforma son 112 millones de mexicanos y quien gana es una decena de familias.
los que hoy votaremos en contra, hombres y mujeres de convicciones y valor, que me honro en coordinar, estamos agraviados como está la mayoría del pueblo de México. Seguiremos utilizando todos los recursos de la política para revertir lo que hoy aquí se pretende aprobar.